Temporada 2, Episodio 2. Establecimiento de los jesuitas en el Bajío y su expulsión. Esta tertulia es presentada por Interimagen de México, tu marca a la vista de todos. Invitada especial en este episodio, maestra Adriana Ortega. Los primeros jesuitas que se establecieron en la Villa de León en 1731 se vieron obligados de inicio a sortear un sinnúmero de problemas para asegurar su subsistencia y así consolidar la fundación de su casa alrededor del año de 1774. Su labor pastoral y educativa se vio forzada a detenerse, esto debido a la decisión de la Casa de Borbón de desterrarlos de su ocupación en la península ibérica. Sí, o sea, los jesuitas no iban a ninguna comunidad en donde la misma comunidad no estuviera organizada para recibirlos. O sea, ya tenían las propiedades asignadas, ¿no? Ya se había tramitado 15 años antes, o muchos años más, o sea, antes de su llegada, ya estaba previsto cómo iban a funcionar, de qué iban a vivir, en qué casa iban a, ¿no? Qué iban a generar, ¿no? Porque todo ese proceso de aceptación en una comunidad no era que era muy largo, era una petición a las autoridades virreinales, luego al Papa, luego al general de la compañía, y la comunidad tiene que estar organizada, ¿no? Entonces, hay una vinculación muy interesante entre los vascos del norte de España y la presencia en León de habitantes o gente que vivía en León y que estaba vinculada al norte de España, sí que tenían. Entonces, en el norte de España pues se había expandido mucho, o sea, tenía ya muchísima fama, era como, no sé, todo el mundo quería traer a los jesuitas porque ya tenían fama de educadores, ¿no? Había un esplendor, exactamente. Entonces, pues sí, había una especie de competencia, ¿no? Entonces, lo primero era asegurar los bienes para su trabajo, ¿no? O sea, ya tenían una reputación que los avalaba y pues, por así decirlo, todos se los estaban peleando por, ¿no? Sí, y además, bueno, la gente se tenía que organizar, ¿no? Entonces, y también es algo muy interesante porque cuando se van los jesuitas, la misma comunidad organizada los vuelve a traer. Y eso ocurrió en 4 ocasiones. Cada vez que las 4 veces que salieron los jesuitas de León, los leoneses se organizaban para volverlos a traer hasta la fecha. Es una cosa increíble. A mí claro. A mí para entender, porque entiendo que Francisco de Borja, cuando da la instrucción de, a ver, vayan, el padre general les dice, vayan, ahora sí que infíltrense, vean por dónde, vean cómo, sean suaves en la integración con la comunidad, pero luego me resulta contradictorio un poco al decir, pero tiene que estar organizada la comunidad. Entonces, ¿en qué momento ellos se infiltran, van suavemente, pero cómo logran eso? Porque además llegan a México al menos, creo que 50 años después que las otras órdenes. Y no sé si circunstancialmente por eso, pues ahora sí que les toca, pues váyanse para el norte, ¿no? Sí, a la Compañía de Jesús le tocó en el norte porque ya estaba como ocupado el centro sur, ¿no? Entonces, sí, se vienen para acá. Pero esto de la infiltración no es que, o sea, es un principio de San Ignacio. San Ignacio decía, ustedes tienen que trabajar en el corazón de las personas y en el corazón de las instituciones y en el corazón de las comunidades. Y si no se ponen en el centro, fíjense dónde están todos los colegios de toda la Compañía de Jesús en la Nueva España. Bueno, todos están en el mero corazón de las... Ahí se ponen, junto a los franciscanos, junto a los primeros cuadros, ¿no? Había que trabajar ahí, ¿no? Porque, pues, en términos de liderazgo, ¿no? Eran vanguardistas en ese sentido. Pero trabajar con la comunidad en los principios, ¿no? En formar comunidad, en formar espacios educativos, en formar espacios religiosos, en formar espacios de socialización y así, ¿no? No es que se infiltren así como llegamos y
No, a ver, no. Sino es trabajar hombro con hombro. Es decir, los jesuitas de San Luis de la Paz trabajaban hombro con hombro con los indígenas chichimecas, ¿no? Aquí, pues igual sí había comunidades indígenas en los barrios, pero trabajaban hombro con la sociedad que los había traído, ¿no? Ellos además trabajaban en el aspecto educativo. Entonces se organizan para traer un espacio educativo, porque en León no había. ¿Había algún maestro, verdad, doctor? Había los franciscanos, estaban los franciscanos desde cuando rescataron la propia existencia de la villa, San Juan de Dios, pero no era su función fundamental esa, la extensión de la cultura, pudiéramos ahora decir de carácter mayormente amplio. Era una estricta sentido de misión y de caridad. Los jesuitas, al fundar la Santa Escuela de Cristo, comenzaron a extender la cultura ya no solamente en el ámbito estrictamente religioso, obviamente siempre dentro de la patrística y sobre todo de la escolástica, pero como bien decía la maestra, ellos se establecieron en un lugar sumamente céntrico que les donó la Sociedad de León, y que particularmente los hermanos Aguilera y Ventosillo, que era el solar donde ellos edificaron lo que luego se llamó la Compañía Vieja, o la Compañía cuando se fundó, que es donde hoy está el Inmaculado Corazón de María. Por ahí hay todavía fotografías de una torrecita de índole menor, de un espacio menor. Actualmente el espacio que ocupa el Templo del Inmaculado es mucho más grande, porque en el siglo XIX una familia, la familia Tejada León, donó la finca contigua para que fuera la casa de los padres. Pero originalmente era solamente la iglesia, y sin embargo de allí se fueron extendiendo a la fundación del Beaterio en el Templo de los Ángeles, y hacer una obra que fue extendiéndose en el poco tiempo que estuvieron, porque fueron menos de 30 años, porque vino la orden de expulsión cuando ya se les habían donado otros espacios para fundar lo que luego se llamó la Compañía Nueva, que es la actual catedral. Allí se pensaba construir el templo mayor jesuita, y todavía lo podemos ver. Hay un espacio que se ve en los muros con la cantera de un color, y de ahí para arriba se ven de otro color. Eso último se hizo cuando el edificio fue destinado a sede diocesana, a catedral diocesana, hoy metropolitana. Fue en Guanajuato, donde doña Josefa Teresa de Busto y Moya y don Pedro Bautista, en la calle que ahora se llama Lascurain de Retana, les donaron ese espacio a los jesuitas. Fue esta pareja quien promovió la llegada de esta orden a Guanajuato, a raíz de una misión que se hicieron los sacerdotes, pues el padre Antonio de Ibargüen vino a Guanajuato a predicar una serie de charlas parecidas. ¿Ubican lo que hoy son los cuaresmales? Bueno, pues en aquel entonces se llamaban las misiones, a las cuales asistió doña Josefa, y bueno, ¿qué creen? Quedó perdidamente enamorada de esas charlas, y por lo tanto decidió, convencida de que, siendo que la ciudad de Guanajuato estaba tan dañada por la opulencia, por el relajamiento de las costumbres familiares, por el alcohol, pero particularmente por el vicio del juego, que de hecho desde ahí viene el nombre de Calle del Truco. Ella procuró el establecimiento de los jesuitas y les donó, junto con Pedro Bautista, que ya tenía su hacienda más bien dada a la baja. Él era un extremeño que había hecho fortuna. La que era opulenta era ella, doña Teresa, que era ya además viuda de don Manuel de Aranda y Saavedra, y ella tenía la hacienda de Aguas Buenas, que puso al servicio de los jesuitas. Entonces ahí se fue creando el Hospicio de la Santísima Trinidad, que ahora es la Universidad de Guanajuato. Mientras tanto, aquí en la Villa de León, en la Nueva España, existió la Santa Escuela de Cristo y el Beaterio de Señoras. Es así que los jesuitas, además de ser bien recibidos, también fueron queridos y aceptados, por lo que cuando llegó la expulsión en 1776, la orden del rey Gálvez fue que se hiciera de noche y con un poco de miedo a hurtadillas, pero aún así, pues la gente salió en defensa de los padres, provocando más que una salida pacífica, un enfrentamiento cruento. Aunque son varias las teorías alrededor de esta expulsión, se menciona que el rey Carlos III
dijo que siempre guardaría las razones en su real pecho. Miren qué conveniente. Así lo dijo, pero por otro lado, parece ser, y esto es solo una posibilidad, que las logias que habían comenzado a funcionar en España a través del conde Campomanes y el conde Floridablanca, se les atribuyó el asesinato del rey de Portugal, cuñado del rey de España. Entonces hubo un cierto temor allí de una agresión que obviamente no hicieron los jesuitas, pero se les atribuyó a ellos por parte de la masonería naciente a principios de la segunda mitad del siglo XVIII. Y eso fue lo que determinó al rey de España a tener pánico de una conspiración y por lo tanto actuar en contra de ellos. La garantía de las propiedades que la Compañía de Jesús recibió en León, es decir, las propiedades que recibió la compañía para convencerlos de que se vinieran y que su obra estaba garantizada, que eso es otra cosa de vanguardia, ¿no? O sea, yo no voy a ningún lado si no me garantizas que voy a poder trabajar bien. O sea, eso es una cosa extraordinaria, ¿no? Bueno, a mí me parece. Pero yo tuve la oportunidad de revisar los expedientes de expulsión, ¿no? Que están en un archivo en Chile. Y prácticamente lo que recibieron, que está además en el Archivo Histórico de León, lo que recibieron al momento de hacer el decreto de que podían venir y no sé qué, son prácticamente los mismos bienes, muebles, los mismos bienes muebles que cuando los expulsaron. O sea, es muy interesante para mí como investigadora, fue muy sorprendente encontrar que uno de los bienes que la compañía recibió para esta garantía de su labor educativa fue una hacienda de mineral y una mina, que es la mina de Comanja, la mina de San Pedro, en funciones, ¿sí? Activa, la mina. Y cuando se van, seguía en funciones. Es decir, jesuitas mineros, ¿o qué? ¿Por qué? Porque ellos trabajan con lo que les dan, o sea, trabajan en la comunidad donde están, reciben tierras de ganadería, ¿no? Propiedades rústicas, ganaderas, agrícolas, minas y haciendas de beneficio. La compañía, al momento de recibir estos bienes de Aguilar y Ventosillo, recibe estos mismos bienes que entrega a la corona cuando los expulsa. Entonces, la movilidad rústica en ese sentido, o sea, la movilidad en términos económicos, ¿no? Los jesuitas son extraordinarios administradores de cualquier tipo de bienes que se les entrega. Y además les hacían un inventario cada 2 años de cómo estaban funcionando esas propiedades. Esta mina les causó muchos problemas a los jesuitas. Fue el motivo de la siguiente salida. O sea, llegaron, trabajaron, y antes de ser nombrado colegio, porque ese es otro paso que había que dar, ¿no? en cuanto a la... Pasaron más de 100 años para que la Compañía de Jesús, en el año de 1902, regresara a la entonces ya porfiriana ciudad de León. Retomaron el rumbo de su influencia y ministerio en la educación, teniendo su base de inicio el Templo de Lourdes, y un año después le sería asignado el Santuario de Guadalupe, desde donde continuaron expandiendo su ámbito de influencia en la sociedad leonesa de aquella época, poniendo especial acento en los ejercicios espirituales para las amplias mayorías de la población. Así, ya consolidados nuevamente en territorio leonés, los jesuitas heredaron la anexión del Colegio de San José, justo al lado de dicho templo. En el año de 1941, fundarían su propia institución educativa, el Instituto Lux. A ver, doctor, se va a tener que poner unos zapatos y vamos a ir a la mina del Orfón, porque mire, ¿por qué me tengo que poner zapatos si siempre me los botas? Botas. No, su bota y su casco. No suelo ir descalzo. No, botas especiales. Le digo botas especiales de hiking, porque es una gozada, pero gozada meterse a esa mina del Orfón. Oh, sí. Pero es una gozada. Tertulia.
¿Quieres seguir descubriendo la verdad detrás de la historia? Síguenos en Facebook e Instagram como tertulia.podcast y en nuestro sitio web como tertuliapodcast.mx. Información respaldada por el Archivo Histórico Municipal de León, en colaboración con el Instituto Cultural de León y Bonito León. Tertulia es un podcast original producido por Atracción Gráfica, Laboratorio de Fórmulas Creativas, ULE Audio Estudio y la Fundación Marqués de San Clemente. Con las voces del Dr. Mariano González Leal, Víctor Hermosillo, Raúl Padilla y Luz Adriana Flores. Dirección General, Mauricio Aguirre. Grabación y diseño de audio, Raúl Santana y Óscar López. Todos los derechos son reservados.